Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Ni siquiera tienes una casa normal. Gritó Julia enojada con su marido, y Andrés se dio cuenta de que se estaba gestando otro escándalo. Llevamos 20 años viviendo en esta ruina. Todas mis amigas presumen de lujosos apartamentos y casas de campo. Y todo gracias a sus maridos, que las mantienen perfectamente. Pero no puedo comprarme un miserable bolso. ¿Es normal que una mujer sueñe con un bolso durante 2 años? Esto es humillante. Te pedí tantas veces que fueras a trabajar a una clínica privada, porque te llamaron allí. Tengo que rogarte de rodillas para que ganes más. ¿Cómo se puede vivir en tales condiciones? Todavía sacamos agua de un pozo. Bueno, por cierto, no eres tú quien lo usa, sino yo, respondió Andrés con calma, pero nuestra casa es sólida. También fue construida por mi abuelo. Cuando te casaste conmigo, te alegraste de tener una vivienda propia. Nuestra casa está situada en un lugar lujoso al borde de un bosque de pinos, junto al río, y cualquier hombre rico envidiaría tal disposición. ¿Sabes cuánto vale la tierra aquí? Me ofrecieron mucho dinero por este lugar, pero nunca venderé la herencia familiar. Para que lo sepas. Yo también tengo una herencia familiar. Julia se indignó. Vivimos en las afueras. No ha habido una reparación decente en la casa durante 100 años. Ninguna comodidad. Y podrías vivir en un ático, viajar en limusina y bañarte en el lujo, si luego aceptas la oferta de ese oligarca de convertirte en su médico personal. En el peor de los casos, te sería posible dirigir una clínica quirúrgica, como le pidieron sus fundadores. Y ahora tienen toda una red de estas clínicas en todo el mundo. ¿Te imaginas lo ricos que seríamos? No iría a comprar salchichas en oferta para ahorrar tu miserable salario, sino que pediría comida en los mejores restaurantes de la ciudad e iría a los salones. Tú y yo tenemos 40 años, pero realmente no tenemos nada. He vivido la mitad de mi vida y ni siquiera he estado en el extranjero. Todo el mundo está de vacaciones, pero ni siquiera podemos permitirnos el lujo de ir al Mar Negro. ¿Cómo me enfurecen tu dizque principios? Julia rompió a gritar. ¿Qué? ¿Me estás insinuando aceptar sobornos? Tampoco voy a hacer nada fraudulento con los medicamentos, de hecho, me darían una sentencia de prisión por eso. Y tampoco obligaré a los pacientes a publicitar medicamentos caros. ¿Sabes quién viene a ver este doctor con el que te casaste? Se trata de gente común y corriente, vendedores y trabajadores, ancianos y niños que no tienen ni un centavo más. Mi conciencia no me permite recetarles medicamentos caros, cuyos análogos cuestan unos centavos. Y tampoco quiero ir a una clínica privada y tratar solo a gente rica. Sí, sé que soy un buen cirujano, pero no puedo ganar mucho dinero con esto. No necesito nada de eso, Julia, ¿sabes? Y tienes razón en una cosa, no tenemos suficientes hijos. Quizás si tuviéramos un hijo, no serías tan mezquina y egoísta. Julia, eras una muchacha tan buena, la mejor compañía. ¿En qué te convertiste? Julia se hinchó de ira, como una rana. Parecía que en cualquier momento se lanzaría sobre Andrés con los puños. Es tu culpa que no tengamos hijos. Gritó irritada. Para mí todo está bien, me revisaron, pero aún así no fuiste a revisión de genética. Entonces, cúlpate a ti mismo por no tener niños. Y no hay nada a lo que aferrarme con esta pregunta. Está bien, Julia, perdóname. Andrés se dio cuenta de que no tiene sentido continuar el diálogo con su esposa. Llego tarde al trabajo. El médico jefe llamó hace media hora. Tengo una operación de urgencia. Dijeron que alguien importante estaba esperando ayuda. Y Andrés se apresuró a abandonar su casa, que para él se convirtió en una prisión con la directora más malvada del mundo, su esposa. Andrés ya ha pensado varias veces en divorciarse, pero el cariño por su esposa y el recuerdo de los largos años de matrimonio le obligaron a abandonar este paso. Además, no quería compartir esta casa y no tenía dinero para el divorcio con su esposa. A pesar de que el cirujano Andrés Salguero tenía mucho más trabajo que otros médicos,
la dirección del hospital no le animó a procesarse. Muchos en la ciudad sabían que existía un cirujano con manos de oro, el doctor Salguero, que ayudaba a recuperarse incluso a los pacientes más gravemente enfermos, que habían sido abandonados durante mucho tiempo por los médicos. Por lo tanto, sus operaciones duraban muchas horas y fueron muy complejas y difíciles psicológicamente que después del turno, las manos de Andrés temblaban por la tensión. Y en casa, a donde regresaba después de un duro día, lo esperaba la eternamente insatisfecha Julia con constantes quejas por la falta de dinero, lo que Andrés consideraba una completa tontería. Especialmente después de haber visto suficiente del día afligidos familiares de personas desesperadamente enfermas y sus súplicas de ayuda para hacer lo que es casi imposible. Y Andrés hacía lo imposible, sacó gente del otro mundo. Salió obstinadamente, paso a paso, alejando la muerte de la persona cuyos familiares y amigos esperaban fuera de las puertas del quirófano. Después de todo, no hay peor prueba para ningún médico que mirar a los ojos a los familiares de su paciente fallecido. Eso es lo que temía el doctor Salguero. En un círculo estrecho de la comunidad médica, Andrés Salguero se ha convertido durante mucho tiempo en el estándar de un verdadero cirujano. Se le consideraba un ejemplo de verdadero médico y, por lo tanto, a menudo lo invitaban a dar conferencias en varios institutos médicos, para poder inspirar con su ejemplo a cientos de futuros médicos. Las clínicas privadas habían hecho fila durante mucho tiempo, soñando con conseguir un médico así y mejorar su calificación. Pero a Andrés no le interesaba el estatus ni el dinero, simplemente no quería enriquecerse a expensas del dolor de la gente. Por lo tanto, la gente del pueblo respetaba al doctor Salguero, e incluso los extraños saludaban al famoso médico y le daban el asiento en el transporte público. Las abuelas traían pasteles y riquezas de su jardín a la casa de Andrés: manzanas, patatas, repollo, en una palabra, lo que podían agradecer a su Salvador. Y Andrés no se negaba, temiendo ofender a la gente, pero esto le agradaba a su alma, impulsándolo a hacer nuevas hazañas en su arduo trabajo. Así que hoy Andrés tenía prisa por ir al hospital para una operación de emergencia. Aunque le dijeron que lo estaba esperando un paciente bastante rico y serio, a Andrés esto no le importaba, no estaba interesado en las insignias del paciente. Para el cirujano Salguero era solo una persona que necesitaba ayuda. Las palabras de Julia hirieron a Andrés y los pensamientos sobre su esposa no le permitieron concentrarse. Entonces, mientras conducía su antigua cucaracha, Andrés por el rabillo del ojo notó algo inusual al costado de la carretera. O, mejor dicho, alguien inusual. A unos 100 metros del coche de Andrés, una auténtica monja deambulaba tranquilamente por la grava. La mujer vestía una chaqueta negra y la misma falda hasta los tacones. En la cabeza llevaba un pañuelo de encaje negro. En sus manos, la monja llevaba algo parecido a una mochila. Estaba claro que la mujer llevaba mucho tiempo caminando y por tanto estaba muy cansada. Andrés avanzó y se detuvo. Decidió darle un aventón a la monja, al menos hacerle el camino un poco más fácil. Para su gran sorpresa, la monja resultó ser una mujer esbelta y bonita de unos 35 años. Los rizos rubios le salían de debajo de la bufanda y le enmarcaban maravillosamente su rostro con rasgos regulares. Los ojos azul aciano eran grandes y tristes. Al ver que un coche se había detenido cerca, la monja se asustó y se levantó como si estuviera clavada en el lugar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que solo había un bosque a su alrededor y ni un alma más. Mecánicamente presionó sus manos contra su pecho y se acurrucó. Solo ahora Andrés se dio cuenta de cuánto había asustado a la mujer. Se dio una palmada en la cabeza con frustración y salió del auto. «Hola», dijo Andrés en voz baja, «no me tenga miedo, solo quería ayudar. Si está cansada, puedo llevarla a la ciudad. Soy un cirujano que trabaja en un hospital local. Mi nombre es Andrés Salguero. Aquí todos me conocen, incluso si le preguntas a alguien. Y no vivo lejos de aquí, sobre esa colina». «Gracias a Dios», respondió la monja, «en general no le tengo miedo a la gente.
pero ahora por alguna razón me asusté. Lo siento, pero no pensé mal de usted. Por supuesto, acepto su ayuda. Cuando la mujer subió al coche, Andrés sintió un ligero aroma a hierba y a heno recién cortado. Este olor lo devolvió a su infancia cuando, de niño, corría descalzo por la pendiente y ayudaba a su madre a recoger fresas. Una monja lo distrajo del recuerdo. Eres la primera persona que decidió darme un aventón. Necesito llegar al templo. Quiero orar por la salud de una persona muy querida para mí. Tienes suerte, respondió Andrés. Estoy pasando por la iglesia. Gracias por su amabilidad, dijo la monja en voz baja, pero no puedo pagarle. Pero puedo darte algo, dijo, y le entregó un ramo de hierbas secas. Estas son hierbas medicinales, ayudan a recuperar las fuerzas. Yo no necesito dinero, respondió Andrés, solo quería ayudarla y un agradecimiento especial por las útiles hierbas. A mi madre le encantaba recolectar flores silvestres y otras plantas medicinales para poder curarme más tarde cuando me enfermara. Me recordó a ella y fue tan cálido en mi alma. Esto es mejor que el dinero. Luego condujeron en silencio. Andrés se preguntaba de dónde vendría esta mujer. Sabía que no había monasterios de mujeres cerca. Resulta que viene de lejos, pensó Andrés. ¿De verdad fueron tantos kilómetros a pie? ¿Qué tipo de voluntad necesita tener una mujer tan frágil? Pero no se atrevió a preguntarlo en voz alta. Pronto apareció el templo, que brillaba con cúpulas doradas. Andrés llevó a la joven hasta la misma puerta y se despidió. En respuesta, la monja le hizo una reverencia, lo que sorprendió mucho a Andrés. No estaba acostumbrado a que las mujeres lo trataran así. Lamentando haber visto a esta bella mujer por última vez, Andrés fue al hospital, donde ya lo estaba esperando un paciente. «Salguero, ¿a dónde vas?», gritó el médico jefe. «¿Sabes a quién vas a operar? Esta es una persona muy respetada y poderosa. Con un solo clic nos despedirán a todos, o peor aún, revocarnos la licencia. Y te atreves a hacerlo esperar». «Primeramente, buenos días, Nicolás García», dijo Andrés con calma, «y, en segundo lugar, nadie tiene insignias en la mesa de operaciones. Solo hay un hombre que espera ayuda y quiere sobrevivir. Todos tienen derecho a vivir, tanto los ricos como los pobres. Y, en tercer lugar, querido Nicolás García, no me arruines el ánimo antes de una operación responsable. No es profesional». Y mientras el médico jefe indignado abría y cerraba la boca en silencio como un pez, Andrés, elogiándose mentalmente por poder finalmente defender sus principios, se dirigió al quirófano con paso rápido. Allí ya lo esperaban sus fieles enfermeras quirúrgicas, que lo ayudaron a vestirse y le entregaron la tarjeta médica del hombre rico gravemente enfermo. ¿Y por qué un Pinocho tan rico tiene que ser operado aquí y no en una clínica privada? Mientras se vestía, Andrés preguntó en tono de broma a la primera enfermera: ¿no hay suficiente dinero o ya no hay cirujanos? Dicen que su hija lo envió aquí, susurró la enfermera. A nosotros mismos nos sorprendió que nos estuvieran tratando con semejante bulto. El médico jefe levantó los oídos de todos. Aparentemente, quiere ganarse el favor, o tal vez recibió su domingo de los ricos. Deberías haber visto qué clase de estrella vino anoche a su oficina. Bueno, dejemos que nuestro Nicolás García se gane el favor, dijo el cirujano con una sonrisa. Y ahora, muchachas, comenzaremos a salvar a este pobre hombre. La operación duró cerca de 5 horas y fue muy difícil para Andrés. La presión arterial del paciente bajaba constantemente. Pero, al final, el talento de Andrés venció la enfermedad y el paciente se salvó. Habiendo ordenado que el paciente fuera enviado bajo estricto control a la unidad de cuidados intensivos después de la operación, Andrés salió del quirófano para tranquilizar a sus familiares. Pero, para su gran sorpresa, no encontró absolutamente a nadie en el pasillo. Recordando que las enfermeras estaban hablando de alguna hija, Andrés caminó por el pasillo hacia la nevera, esperando que ella estuviera sentada allí. Pero aquí también estaba vacío.
Encogiéndose de hombros, se dirigió a la habitación de internos para hacer anotaciones en la tarjeta del paciente y dar instrucciones detalladas para el cuidado del hombre rico rescatado. A la mañana siguiente, Andrés tenía la intención de comprobar su estado de salud y ordenó estrictamente a las enfermeras que lo llamaran si el estado del hombre empeoraba. Y te pido que no tengas pena por mí, como la última vez, puedes despertarme en mitad de la noche si es necesario, le dijo a la enfermera de turno. Al día siguiente, Andrés fue en primer lugar a la sala para ver al paciente de ayer. La enfermera de turno informó que se había recuperado sanamente de la anestesia y se encontraba en un estado satisfactorio. Andrés estaba feliz con esta noticia, porque sabía que esta noche era un punto de inflexión. Si el paciente ha recuperado el conocimiento y, a pesar de su grave estado, se siente satisfecho, esto significa que su salud está mejorando. Cuando Andrés entró en la sala, se sorprendió de lo que vio junto a la cama de un anciano estaba la misma monja, a quien había traído recientemente al templo. Buenos días, saludó Andrés a la gente de la sala. ¿Cómo se siente don Inocente Sánchez? Eres un campeón, fuiste valiente. Ahora te examinaré y me dirás todo lo que te molesta. Lamentablemente, llevará un poco más de tiempo. Y les pido que sigan estrictamente todas las indicaciones de las enfermeras. Ya ven que tenemos un hospital público corriente. Nuestros empleados conocen bien sus deberes. Se lo agradezco desde el fondo de mi corazón, doctor, dijo en voz baja Inocente Sánchez, usted me salvó la vida. Tiene verdadero talento, querido doctor Salguero. En el extranjero, hace mucho que te habrías convertido en millonario. Por cierto, mi hija Tatiana piensa lo mismo. No creía que una operación tan compleja pudiera realizarse en un hospital público. Ella insistió en que fuera a una clínica privada. Pero mientras pensaba y calmaba la discusión entre mis dos hijas, que tenían una verdadera batalla sobre dónde debía ser tratado, fui golpeado por otro y más poderoso ataque. Resulta que mi segunda hija tenía razón. Ella es un poco más joven que mi Tatiana, pero también le preocupaba dónde me tratarían. Larisa debería venir pronto a visitarme. Ella es mi mano derecha en los negocios, pero Tatiana tomó un camino diferente. Papá, dijo su hija, lo hecho está. Me alegra mucho que te sientas mejor, que un médico tan mágico se haya cruzado en tu camino. Sabes, el doctor Salguero y yo nos encontramos en el camino cuando caminaba hacia la ciudad. Hice la promesa de que, si recorría la parte principal del camino, todo estaría bien contigo. Y la caminé. Además, conocí a tu médico, sin siquiera suponer que esta persona me daría la felicidad de ver y oír a mi papá. Tenía mucho miedo de llegar tarde, papá, y Tatiana se echó a llorar cubriéndose la cara con las manos. A ver, Tatiana, Andrés se volvió severamente hacia la mujer, el paciente no debe preocuparse, así que mantenga el control. Su padre estará bien, lo prometo. No puede ayudarlo ahora, así que vaya y descanse. Su ayuda será necesaria durante la recuperación del paciente. Así es, contestó Inocente Sánchez, ve, Tatiana, descansa y vuelve por la noche. Andrés vio mucho en su práctica, pero que las hijas de millonarios se convirtieran en monjas y renunciaran a todos los privilegios y beneficios, esto lo veía por primera vez. Bueno, pensó Andrés, todo sucede en la vida. Nunca se sabe a dónde nos llevará el camino de la vida. Así que no es de mi competencia hablar de la vida de otras personas. Mi propia vida personal se está derrumbando. Andrés no tuvo tiempo de sentir lástima mentalmente de sí mismo cuando una persona de aspecto insolente irrumpió en la sala. Era una mujer joven, vestida a la última moda, con un maquillaje llamativo y una manicura brillante y desafiante. Andrés, reprimiendo una risa, pensó que aquella señora parecía más una india guerrera vestida de colores que la copropietaria de una gran empresa. Se dio cuenta de que se trataba de la hija menor de Inocente Sánchez, quien insistió en tratar a su padre en un hospital gratuito de la ciudad. Qué extraño, pensó Andrés, después de todo,
Ella sabía muy bien que nuestro departamento no tenía las posibilidades ilimitadas que tienen las clínicas pagas brillantemente equipadas. Y el paciente era difícil. Me pregunto qué quería lograr con esto. Y lo que Larisa quería lograr, inmediatamente quedó claro para todos por su cara de disgusto, que hizo una mueca al ver a su padre sano. ¿Te sientes mejor?, preguntó descontenta a Inocente Sánchez. ¿Lo ves? Te dije que en todas partes tratan de la misma manera y hay que creer en la medicina estatal. Y tú estás aquí, le dijo la mujer con desdén a Tatiana. ¿Por qué no te quedaste en la iglesia? Te podría haber llamado para decirte cómo y qué le hicieron a papá. Y andas por aquí molestando a tu padre. ¿Por qué lloras aquí? ¿Quieres demostrar que amas a papá más que yo? No lo conseguirás. Aquí lo que hay es una hija parásita. Bueno, basta, exclamó el paciente. ¿Viniste aquí a pelear o a visitarme? Tatiana tiene derecho de venir al hospital con su padre, al igual que tú. ¿Con qué no estás satisfecha? Porque tienes todo lo que querías y Tatiana rechazó todo a... E Inocente Sánchez se tocó su corazón. Les pediré a todos que se vayan, dijo Andrés con dureza. Cuando resuelvan entre ustedes, entonces vengan. No hay nada que pueda estropear mi trabajo y anular todos mis esfuerzos. Y a ti, se volvió hacia Larisa, te daría vergüenza comportarte así. Si este comportamiento se repite, ordenaré que los guardias no te dejen entrar más aquí. Disculpe, dijo Larisa con fingida cortesía, solo estaba preocupada por mi papá, así que me derrumbé. Y salió rápidamente, lanzando una mirada despectiva a Tatiana, que apretaba su mejilla contra la mano de su padre. Espera, papá, dijo entre lágrimas, no tengo a nadie más además de ti, como puedes ver. Por favor, mejora. Doctor, se volvió hacia Andrés, ¿puedo darle mi número de teléfono para que pueda llamarme? Por supuesto, asintió Andrés, ven por la noche, pero no llames a tu hermana, por favor. De lo contrario, ahuyentará a todos los pacientes y a todo el personal, intentó bromear Andrés. Bueno, sonrió Tatiana, no la invitaré. No creo que vuelva otra vez. Ella ya vio lo que quería. Andrés y Tatiana abandonaron la habitación, dejando a Inocente Sánchez al cuidado de una enfermera. Cuando Andrés vio a Tatiana alejarse de él por el pasillo con un ligero acercamiento, algo saltó en su corazón. Pero Andrés no podía entender exactamente que si era lástima por esta mujer que sufría, o simpatía, o tal vez ambas cosas. Sin saber por qué, Andrés llamó a Tatiana, y ella inmediatamente se dio la vuelta, como esperando que la llamaran. Y Andrés se dio cuenta de que realmente necesitaba el contacto humano. ¿Sabes qué?, dijo alegremente Andrés, corriendo hacia Tatiana, debo operar en 3 horas y ni siquiera he desayunado todavía. Mi esposa, por razones que solo ella conoce, me ha declarado un boicot y por eso mi estómago ruge de hambre. Aquí mi estómago, ¿lo oyes? ¿Y qué sugiere? Se rió Tatiana, mostrando una hilera de dientes de un blanco nacarado. Le propongo ir conmigo a un antiguo restaurante al que iba de niño con mi madre. Sirven excelentes pasteles de queso de la tía Gladys. Tan delicioso que simplemente te lames los dedos. También se cubren con crema agria fresca y chile serrano. ¡Qué delicioso suena eso!, sonrió Tatiana, hasta se me hace agua la boca, pero también tengo hambre. Desde anoche no he probado bocado. A ver, vamos a su famoso restaurante. Y ellos, charlando alegremente, bajaron las escaleras. El personal del hospital tuvo la impresión de que Andrés y Tatiana se conocían desde hacía mucho tiempo. Esto es lo que sucede cuando dos espíritus afines se encuentran. Y las enfermeras estaban felices por Andrés, hablaban entre ellas y le deseaban solo lo mejor, algo que hacía mucho tiempo que no veía de su esposa. Todo el hospital conocía a su escandalosa Julia. Y muchos se sorprendieron de cómo Andrés todavía la soportaba. Tatiana, hace tiempo que quería saber por qué no me dijo que iba a ver a su padre en el hospital cuando la dejé. Preguntó Andrés en el camino. Es que no podía imaginar que usted fuera el médico tratante de mi papá, respondió Tatiana,
tenía otras cosas que hacer en la ciudad. Primero tenía que ir al templo y orar por la salud de mi padre. Luego necesitaba ver a mi hermana, pero ella se negó a recibirme en su casa. Los guardias simplemente no me dejaron entrar y me echaron como a un perro callejero. Por supuesto, no le diré esto a mi padre para no preocuparlo. Todavía no le he contado lo que me hizo su propia hija. En el sentido de una hija, de sangre, preguntó Andrés sorprendido. ¿Y qué hizo Larisa que fue tan terrible que no puede contárselo a su padre? Perdón por hacer tantas preguntas personales. Tatiana suspiró amargamente. Comprendió que frente a ella estaba sentada una persona honesta y pura, para quien su historia sería un verdadero shock. Pero al menos tenía que hablar con alguien. Esta carga ha estado en su corazón durante demasiado tiempo. ¿Nos podemos tutear?, le preguntó a Andrés, y al ver un gesto de aprobación, continuó su relato. No te imaginas, Andrés, en qué avispero te encontrabas hoy. Notaste que Larisa no estaba nada contenta con la recuperación de nuestro papá. Estoy segura de que su único sueño es conseguir toda la herencia. Por lo tanto, insistió en recibir tratamiento en un hospital normal, con la esperanza de que papá no sobreviviera. Pero ella calculó mal. En cuanto a su propia hija, Larisa tenía razón, soy la hija adoptiva de su familia. Hace muchos años, mis futuros padres no podían tener hijos. Simplemente no pudieron, fueron tratados durante mucho tiempo y con obstinación, acudieron a diferentes abuelas curanderas, visitaron monasterios donde rezaron a todos los santos, pero todo fue en vano. Y decidieron sacar a un bebé de un refugio. Entonces entré en su casa a la edad de 6 meses. Pronto mi madre quedó embarazada y nació Larisa. Mamá murió al dar a luz y papá nos crió solo. Incluso cuando era una niña poco inteligente, cuidé a mi hermana menor y no dejé que nadie la ofendiera. Éramos como gemelas siamesas, siempre una al lado de la otra y hacíamos todo juntas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se volvió tan insoportable? Después de todo, ella es un verdadero demonio con falda, decidió Andrés. Cuando entró en la sala, yo ya sentía escalofríos. ¿No tienes suerte con tu hermana? ¿Te hiciste monja por ella?, preguntó Andrés. No soy monja, respondió Tatiana sonriendo, solo soy una sirvienta en el monasterio, ayudo al sacerdote en todo, alimentar a los indigentes, cuidar a los huérfanos y a los pobres, restablecer el orden en el templo. Pero me fui de casa por una razón completamente diferente. Parece que era una vida completamente diferente. Ahora veo a través de la gente. Antes, yo era una niña despreocupada e ingenua a la que mimaba un padre rico. Pero una vez tuve un prometido. Cuando descubrí que estaba embarazada, no tuve tiempo de contárselo. Mi prometido anunció que estaba enamorado de otra persona. Adivina quién era su nuevo amor. Larisa. Ella desafiante me quitó a mi prometido para demostrar que yo no era nadie y me puso en mi lugar. Y luego lo tiró como si fuera algo innecesario. Me costó mucho romper con mi prometido y, en ese contexto, tuve un aborto espontáneo. Perdí a un niño al que ya amaba inmensamente e incluso con quien hablaba. Ya sabes, dicen que los niños en el útero oyen todo perfectamente y se acostumbran a la voz de sus padres. Pero no pude salvar a mi bebé. Estaba demasiado débil y sucumbí a la provocación. Y Larisa sabía perfectamente que yo estaba en condiciones de quitarme a mi amado. Tenía miedo de que, si naciera este niño, el padre lo nombraría su sucesor. Además, la ecografía mostró que se trataba de un niño. Y el padre deseaba tanto un nieto. Fui estúpida al contarle a mi hermana sobre el sexo del niño. ¿Qué pasó con el novio?, preguntó Andrés. Intentó volver conmigo, me pidió perdón, pero lo rechacé. Cuando se enteró de que yo estaba embarazada de él y que había perdido a nuestro hijo debido a un ataque de nervios, quedó en shock y afligido durante mucho tiempo. Y luego desapareció. Dicen que se fue a algún lugar de las montañas y allí hizo un descubrimiento científico. Con razón dicen que Dios da y Dios quita, todo es para bien.
no nos corresponde a nosotros juzgar, y no seremos juzgados. Escucha, Tatiana, si alguna vez necesitas algo, puedes contactarme con seguridad. Si no tienes dónde vivir, puedes quedarte con mi esposa y conmigo. Ella, por supuesto, no es una dulzura, pero no rechazará a una pobre vagabunda, dijo Andrés, tengo mi propia casa. Es cierto que es sencilla, pero es acogedora. Tampoco tienes que preocuparte por la comida, siempre habrá un plato de sopa extra para ti. Bueno, qué generoso. Se rieron Tatiana y él, aunque soy la hija adoptiva de mi padre, él me ama y por eso no me dejó sin ayuda. En la ciudad tengo una casa y un excelente apoyo económico que una vez me gané. Pero agradezco tu oferta. Nadie me ha ofrecido todavía ayuda financiera. Al contrario, todos querían algo de mi dinero, una posición en la sociedad o incluso las dos cosas, como mi ex prometido. Y tú eres completamente diferente. Nunca he conocido gente como tú, Andrés. Y estoy muy feliz de conocerte. Vamos, soy demasiado positivo para ti, respondió modestamente Andrés a los elogios, y tengo defectos. Mamá dijo que era demasiado confiado. Por ejemplo, cuando era niño, los niños del jardín me arrebataban todo lo que querían. Yo compartía con ellos y no me arrepentía de regalar mis cosas. Absolutamente. Tampoco tengo perspicacia comercial y esto realmente enfurece a mi esposa. Pero a mí me fascina, respondió Tatiana, como si admirara a Andrés. Andrés se alegró de que esta mujer lo entendiera y se pusiera de su lado. Esa es el tipo de compañera de vida que siempre quiso. Y el corazón de Andrés se sintió cálido y acogedor, como si esos días difíciles nunca hubieran sucedido. Entonces, mientras hablaban, Andrés y Tatiana llegaron al restaurante, que estaba ubicado en la pintoresca orilla del río. Tatiana se dio cuenta de que el antiguo establecimiento tenía una gran demanda entre los habitantes de la ciudad. El único gran salón y las terrazas de la calle estaban casi completamente llenas de familias con niños, parejas enamoradas de diferentes edades y compañías amigas. El lugar era acogedor y cálido, las mesas estaban cubiertas con manteles almidonados, de color blanco como la nieve y alrededor de los cuales había pequeñas y cómodas sillas de mimbre. Andrés eligió una mesa para dos, que estaba ubicada en el rincón más alejado de la habitación. En una tina de madera al lado de la mesa crecía una enorme palmera, por lo que las personas sentadas en esta mesa eran prácticamente invisibles para el resto del visitante. Nos encantaba sentarnos en esta misma mesa con mamá y papá, recordaba Andrés con nostalgia, y esta palmera todavía era muy pequeña y crecía en un viejo cubo esmaltado. Y ahora, mira qué belleza tropical ha crecido, ya ha ocupado casi una cuarta parte del salón. A veces, cuando vengo aquí solo, acaricio imperceptiblemente el tronco de la palmera y recuerdo mi infancia. Y se vuelve tan cálido en el alma que quiero seguir viviendo y hacer buenas obras. Y yo pensé que te avergonzabas de mí, así que nos pusiste en el rincón más alejado para escondernos detrás de una palmera, se rió Tatiana, aunque tú podías entender, mira cómo me miran todos. Probablemente piensen qué clase de monja apareció esta, e incluso toda de negro. A la gente no le gustan los que son muy diferentes a ellos. Aunque personalmente me gusta mucho estar aquí. No he estado en esos lugares durante tanto tiempo, viví como ermitaña durante mucho tiempo y luego fui a un monasterio. ¿Qué restaurantes son los restaurantes aquí? Bueno, tú también dirás, es hora de que Andrés me sorprenda, ni siquiera se me ocurrió esconderte de miradas indiscretas. Al contrario, que todos admiren con qué belleza vine aquí. Con una cara linda como la tuya, cualquier atuendo quedará bien. Ellos se rieron. Andrés sintió que hacía mucho tiempo que no se sentía tan tranquilo y en paz en su alma. Con Tatiana podía ser sí mismo y no tener miedo de que ella comenzara a acusarlo de algo, como su esposa Julia. Y Tatiana, para su sorpresa, no sintió ninguna limitación ni vergüenza con este hombre, al contrario, se sentía segura con Andrés. Después de 5 minutos vino el camarero y les sirvió un pequeño menú. Andrés y Tatiana, sin decir palabra, pidieron los mismos platos y bebidas.
Y luego se sorprendieron sinceramente de que sus gustos coincidieran de forma tan inesperada. Parece que he encontrado a mi hombre, pensó Andrés. ¿Dónde has estado todo este tiempo, dulce Tatiana? Tatiana en ese momento comía con apetito la sopa de gallina india, que era el plato estrella de este restaurante, y el viejo chef guardaba con celo el secreto de la cocina. Tatiana, sorbiendo sabrosos y chasqueando los labios de placer, comió de tal manera que incluso una persona bien alimentada, mirándola, tendría hambre. Era tan real y directa, como una niña, que Andrés involuntariamente la admiraba. Después de terminar la sopa y los pastelitos de queso, los nuevos amigos abandonaron el restaurante y dejaron una generosa propina al servicial camarero. Más tarde, Tatiana le mostró dónde vivía, por lo que Andrés la llevó hasta la entrada de su casa. La casa de Tatiana estaba enterrada en un huerto de cerezos y era pequeña, pero muy hermosa, como sacada de un cuento de hadas. Las ventanas estaban enmarcadas por marcos de madera calados y sobre el techo se elevaba una pequeña y elegante torreta con una veleta. Detrás de la valla de hierro forjado crecían arbustos cuidadosamente podados y flores de una belleza sin precedentes, cuyas variedades Andrés no conocía. Era evidente que incluso en ausencia de la anfitriona, alguien cuidaba el jardín. Andrés se dio cuenta de que la casa estaba construida según el gusto elegante de la anfitriona. ¿Me visitarás?, preguntó Tatiana. Puedes ver cómo vivo y asegurarte de que no soy una vagabunda. Andrés se rió, apreciando el divertido chiste de Tatiana. Hoy no puedo, se me acabó el almuerzo, respondió. Necesito ir al hospital, tengo una operación programada dentro de 1 hora. Además tengo que comprobar el estado de salud de don Inocente Sánchez. Ella amablemente se despidió de Andrés, insistiendo en que la llamara en cualquier momento. Andrés volvió al trabajo de buen humor, con la imagen de Tatiana terminando un plato de sopa de gallina ante sus ojos. Sonriendo, entró en la habitación de don Inocente Sánchez. Pero la sonrisa desapareció rápidamente del rostro de Andrés cuando vio lo que estaba sucediendo en la sala. Algunas personas, más parecidas a guardaespaldas que a parientes de Inocente Sánchez, recogieron apresuradamente sus pocas cosas. La hija Larisa, junto con un tipo pomposo, se puso de pie y dio instrucciones a sus trabajadores. Inocente Sánchez observó en silencio lo que sucedía, acostado en la cama. Estaba claro que todo lo que estaba sucediendo le resultaba profundamente desagradable. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Andrés a Larisa. ¿Por qué hay extraños en la habitación? Me llevaré a mi padre a mi casa, respondió fríamente la mujer. Él estará mejor conmigo, su habitación con todo lo que necesita está lista. A mi padre le está esperando una enfermera personal con educación médica superior. Lo haré sentir más cómodo. Pero discúlpeme, objetó Andrés, ha pasado poco más de un día desde la operación. Es impensable sacar a un paciente grave recién operado del control de su médico tratante. Esto puede dañar enormemente la salud de Inocente Sánchez. Yo, como médico tratante, te prohíbo hacer esto. Es peligroso, maldita sea. Guarde sus prohibiciones, dijo Larisa secamente. Usted y yo no estamos aquí en prisión, somos personas libres. Quiero y tomar a mi débil padre bajo mi cuidado personal. Y ningún médico de aquí se atreverá a discutir conmigo. Haz lo que te dicen, asintió un hombre con un traje caro, con aspecto de tipo resbaladizo. Mi prometida ya te ha explicado qué es qué. Si interfieren con nosotros, tendremos que recurrir a sus dirigentes, que, por cierto, están al tanto de lo que está sucediendo. Al darse cuenta de que no podía discutir con Larisa sobre su prometido, Andrés, indignado hasta el fondo de su alma, fue directamente al médico jefe, quien, al parecer, esperaba su aparición. Nicolás García, ¿por qué se está haciendo esto?, exclamó Andrés en voz alta. La hija quiere llevarse a Inocente Sánchez a casa. Y este es un camino directo a su muerte. Deténlos, no les dejes salir. No te metas en el negocio familiar, Salguero, ordenó el médico jefe, te lo ordeno como tu superior. Y si interfieres y me desobedeces, te despediré,
Solo déjalo. Ya no parecerás una celebridad local con nosotros. Un lugar sagrado nunca está vacío, Andrés. Pero no puedo entregar a una persona indefensa en manos de estos sinvergüenzas, perdiendo la paciencia y apenas conteniéndose. Respondió Andrés, confiesa, ¿por qué estás de su lado? ¿Te dieron un soborno? Estás despedido, gritó Nicolás García y se dio la vuelta. Andrés no discutió porque no veía el sentido de esto. Además, ya no quería trabajar bajo la dirección de un médico jefe estúpido que solo se beneficiaba del talento de los médicos jóvenes. Por lo tanto, Andrés se dirigió silenciosamente a la sala de médicos, rápidamente recogió sus cosas, se despidió brevemente de las atónitas enfermeras y salió a la calle libre de la opresión de un liderazgo mediocre. Andrés no dudaba que encontraría trabajo, y bastante rápido, pero aún así era una lástima por los años que había pasado aquí. En casa también se llevó una desagradable sorpresa. Ya en la puerta, Andrés escuchó una risita y algo de alboroto. Al no encontrar a Julia en la sala de estar, miró hacia la cocina, luego a la biblioteca, luego entró en el dormitorio y se quedó atónito. Su señora desnuda estaba alimentando a un hombre calvo semidesnudo con fresas y crema y al mismo tiempo se reía tontamente como una dama de compañía. «Vaya cosa», exclamó Andrés estupefacto, luego se dio la vuelta, se dirigió a su oficina, tomó sus documentos y una mudada y salió resueltamente de casa. Sabía con certeza que nunca volvería aquí otra vez. Y Julia ni siquiera intentó disculparse con su marido y darle la casa de su padre. No, la esposa de Andrés no se sintió culpable. Julia hacía mucho que le había puesto una gran cruz a su marido. Y que Andrés se fuera de su propia casa era cuestión de tiempo. Esta mujer astuta había un gran trabajo. Estudió bien a Andrés y sabía que él nunca recogería sus cositas, como harían otros maridos, y no la echaría de casa en un acto vergonzoso. Así que los cálculos de Julia fueron correctos y bastante exitosos. Andrés, en estado de shock, no entendía cuántos kilómetros había recorrido la ciudad en coche. Cuando pasó por delante de un viejo restaurante, de repente se acordó de Tatiana. Su corazón se ablandó y el dolor del resentimiento se atenuó. Y tomó una decisión. Parece que ahora estoy desempleado y sin hogar, llamó a Tatiana. Me despidieron del trabajo porque quise impedir que tu hermana se llevara a su padre a casa, porque está mal. Y luego resulta que mi esposa tenía un amante todo este tiempo. Todo salió a la luz cuando llegué temprano a casa del trabajo. Así son las cosas, Tatiana. ¿Qué tengo que hacer? Vente, respondió Tatiana, no estés triste. Todo estará bien. Te dije que pase lo que pase, todo será para mejor. Media hora después, Andrés ya estaba conociendo la acogedora casa de Tatiana, en la que se sentía como en casa. A Andrés le asignaron una habitación cálida y luminosa donde podría vivir todo el tiempo que quisiera. Incluso había pijamas y un traje de estar en casa para él. En la cocina le esperaba una fragante cena. Y Andrés realmente se sintió como en un cuento de hadas, pero de lo que tienen un buen final. Los rumores sobre el despido del cirujano Salguero se difundieron rápidamente y por la noche le llovieron ofertas de grandes clínicas de la ciudad. Por eso se sintió aliviado al saber que definitivamente no se quedaría sin trabajo. Esa misma noche, Tatiana y Andrés fueron a visitar al padre de Tatiana a la lujosa casa de Larisa, que también era el hogar de Inocente Sánchez. La puerta les abrió el mismo Isidro, el prometido de Larisa, quien con un gesto casual les indicó a dónde ir. La habitación de Inocente Sánchez estaba muy bien equipada con material médico, pero el problema era que junto a ellos no había ningún trabajador de salud, sino una vieja enfermera común y corriente que dormitaba mientras tejía una bufanda. Así que todos estos novedosos dispositivos médicos no tenían ningún sentido sin un médico profesional. Al ver a Tatiana y Andrés, el padre quedó encantado. «Hola, queridos, mi amada hija y mi salvador. Veo que se han unido. Supongo que ya son buenos conocidos. Hola papá, somos amigos y ahora vivimos juntos,
porque a Andrés lo echaron del trabajo porque estaba en contra de que sacaran del hospital. Y él tiene problemas en casa, así que lo invité a quedarse conmigo, le explicó brevemente Tatiana a su padre. ¿Cómo se siente?, preguntó Andrés a Inocente Sánchez. Ayer estaba muy preocupado por usted, pero veo que su estado no ha empeorado. Y agrada. De ahora en adelante, vendré a examinarte 2 veces al día y realizaré los trámites necesarios, incluso si tengo que aguantar la pelea de los guardias de tu hija. Creo que nada de esto será necesario, sonó la fría voz de Larisa desde atrás. Soy la heredera de mi padre, así que puedo administrar todo aquí, y no te doy consentimiento para aparecer aquí. De lo contrario tendrás que lidiar con la policía. No lo creo, hija, dijo en voz baja Inocente Sánchez. ¿Y por qué? Lo sabrás muy pronto. Si no te importa, tráeme la vieja carpeta de cuero que está en el viejo mueble de la cocina de mamá. Solo que no pudiste alcanzarlo porque odias cocinar. Y cuando lo traigas, entonces lee atentamente, Larisa, lo que está escrito en esos papeles. Cuando Larisa regresó a la habitación con algunos documentos, estaba pálida como una sábana. Su mirada expresaba horror, como si toda su vida se hubiera derrumbado ante sus ojos. ¿Cómo entender esto, padre? Aquí dice que tu hija de nacimiento es en realidad Tatiana, y yo soy adoptada. Exclamó Larisa, asombrada hasta el fondo de su alma, y se desplomó desmayada sobre la pared. Todos los bienes muebles e inmuebles, así como todos los bienes y fondos, los dejo por mi propia voluntad y sin coerción alguna a mi hija Tatiana, leyó Larisa en el testamento de Inocente Sánchez. Papá, ¿resulta que soy tu hija de sangre?, preguntó Tatiana sorprendida. ¿Pero por qué nos engañaste? Toda mi vida pensé que tú y mi madre me llevarían con ustedes para que Larisa no se aburriera. No las engañé, pero tuve cuidado, niña, dijo el padre. Para mí era importante que mi propia hija viviera sin pensar en recibir una herencia y, por lo tanto, pudiera despreciar a las personas y no respetar el trabajo de otras personas. Por supuesto, no dejaré a Larisa sin ayuda. Esta casa y una pequeña asignación vitalicia le serán cedidas por un notario, pero nada más. Después de todo, ella tiene una posición de liderazgo en la empresa familiar, que maneja con éxito y, por lo tanto, en un futuro próximo podrá reemplazarme. Les he dado, hijas mías, una excelente educación y les he abierto las puertas a las mayores oportunidades que pocas personas tienen. Aprécenlo y confíen en sí mismas. Pero me jubilo y, como corresponde a la gente de mi edad, estaré esperando a que mis nietos los mimen. Porque para eso están los abuelos. Ahora déjame descansar. Quiero dormir. 4 personas sorprendidas abandonaron la habitación de Inocente Sánchez, y cada uno pensó en lo suyo. Tatiana se alegró de ser su propia hija y una rica heredera. Andrés pensó en la astucia y sabiduría de Inocente Sánchez. Larisa estaba furiosa con su padre en su corazón por sus trucos y por el hecho de que ella se quedó con las migajas. Bueno, y Isidro estaba pensando en cómo escapar de aquí lo más rápido posible. Quería deshacerse de su prometida molesta y pendenciera, a quien solo necesitaba por su dinero y su enorme herencia. Larisa no tuvo más remedio que disculparse con su hermana, que de la noche a la mañana se volvió increíblemente rica e influyente, y quedarse en esta casa para vivir en ella con su padre adoptivo. Era evidente que Larisa estaba muy avergonzada y asustada por su comportamiento pasado. Sin embargo, Tatiana, siendo una persona amable, la perdonó y le recordó que, después de todo, son hermanas y no tienen a nadie más además de la otra. Isidro, sonriendo artificialmente como un Ken de juguete, se ofreció como voluntario para comprar el champán más caro para celebrar el reencuentro de las 2 hermanas, pero nunca regresó. Ninguno de los presentes dudaba que no volvería a asomarse aquí. Entonces Andrés tomó el asunto en sus manos y preparó una cena modesta pero deliciosa para toda la honesta compañía, en la que las 2 hermanas recordaron su infancia, rieron y lloraron, se compadecieron y se pidieron perdón. Andrés, como un hombre de verdad, les dio a las 2 mujeres la oportunidad de reconciliarse. La mayor parte del tiempo estuvo al lado de Inocente Sánchez,
quien hora tras hora se sentía cada vez mejor. Escucha, Andrés, quería agradecerte por haber traído a Tatiana aquí, dijo Inocente Sánchez y le dio unas palmaditas en la mano. Cuida de mi niña. Ella es tan confiada e indefensa en este mundo lleno de villanos y astucia. Me alegro de haberte conocido, mi muchacho. Gracias por sus amables palabras. Prometo ser amable con Tatiana y convertirme en su apoyo confiable. Hace 2 días que ella se convirtió en todo lo que tengo. Después de un mes de visitas diarias al padre de Tatiana, Andrés anunció a todos que Inocente Sánchez estaba listo para levantarse y caminar solo y que ya nada amenazaba su vida. Es decir, está absolutamente sano. Esta noticia hizo muy felices a las hermanas. Entonces, por la noche, Tatiana y Larisa organizaron una cena familiar festiva, para la cual pidieron platos gourmet en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Cuando todos se sentaron a la gran mesa del comedor, notaron que Andrés no estaba quieto, como si quisiera decir algo. Tengo 2 noticias para ustedes, dijo Andrés. En primer lugar, finalmente me divorcié de mi esposa y ella recibió como compensación una casa que tanto odiaba en su época, y, en segundo lugar, me invitaron a trabajar en una empresa privada, una clínica donde mi antiguo maestro se desempeña como médico jefe. ¿Se imaginan? Además, la clínica ofrece servicios no solo por una tarifa, sino también bajo pólizas de seguro médico obligatorio, lo que me hace muy feliz. Las condiciones de trabajo en la clínica son excelentes y conozco personalmente a la mitad del personal, porque con muchos de ellos estudié en la Academia de Medicina. Estoy tan feliz de poder compartir mi alegría contigo. Entonces, mi querida Tatiana, yo, como persona libre, con tu padre y tu hermana, te pido que te cases conmigo, declaró Andrés y bebió una copa de champán de un trago. Luego se acercó a Tatiana y se comprometió poniéndole un anillo en su dedo. Tatiana, sin esperar tal giro, se quedó paralizada de sorpresa, miró el anillo, como incrédula, y luego sonrió alegremente y comenzó a abrazar a todos. Estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Su alegría no conocía límites. Tatiana sonreía de oreja a oreja. Pero de repente, hizo una mirada de complicidad, sonrió y se volvió hacia todos los presentes en la mesa. Y yo también tengo novedades. Exclamó Tatiana, algunos de ustedes, queridos míos, pronto se convertirán en tía, papá y abuelo al mismo tiempo. Por sorpresa y noticias inesperadas, todos incluso dejaron de comer y miraron a Tatiana. Gloria a Dios. Exclamó el feliz Andrés, querida, no tienes idea de lo feliz que estoy con esta noticia. Es lo mejor, soñé tanto con un niño y tú tomaste y cumpliste mi sueño. Pellízcame, ¿es esto un sueño? ¡Ay!, gritó de dolor, cuando Larisa le pellizcó el hombro. Dios santo. Se rió la futura tía. Estaba feliz por su hermana. Por fin, las voces de niños sonarán en esta casa, dijo Inocente Sánchez en voz baja. Qué lástima, mis muchachas, que su madre no haya vivido para ver este evento. Una lágrima masculina rodó por su mejilla. El resto fingió unánimemente que no se había dado cuenta de la fugaz debilidad de Inocente Sánchez y que no iba a ocultar su felicidad. Después de 2 semanas, de lo único que hablaba la gente de la ciudad era de la próxima boda de una rica heredera y un famoso cirujano. Inocente Sánchez hizo todo lo posible y organizó una boda lujosa para sus hijos, que la gente del pueblo recordó durante mucho tiempo. En la orilla del río, se colocaron mesas bajo tiendas de campaña blancas y cientos de personas celebraron el nacimiento de una nueva familia. Por la noche, el terraplén se iluminó con linternas y los fuegos artificiales estallaron sobre el río, iluminando el cielo con miles de luces. Los recién casados observaron los fuegos artificiales desde el pequeño balcón de la acogedora casa de Tatiana. Sin avisar a nadie, huyeron de su propia boda exactamente a medianoche, decidiendo disfrutar del hermoso espectáculo desde lejos. Querían recordar esta tarde y el final de un día feliz, dedicándolo solo el uno al otro. Te juro que te amaré por siempre, dijo Andrés, mirando directamente a los ojos de Tatiana, eres mi corazón y mi alma.
Tatiana miró con ternura a su amado. Andrés leyó la respuesta en sus ojos. Seremos felices, lo prometo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.